Quiero hacerte esta pregunta. Si pudieras hacer algo imposible, ¿qué sería? Quizás sería algún exploit para Dios, algo que Dios ha puesto en tu corazón. Quizás, si pudieras hacer algo imposible, sería en el ámbito de una relación. ¿Qué te gustaría que Dios hiciera que es imposible? Bueno, tengo noticias maravillosas para ti esta noche. Dios quiere hacer lo imposible por ti, su Hijo. Las personas que no tienen a Dios o su poder hacen grandes cosas todo el tiempo. Dios no te llama a hacer grandes cosas, Dios te llama a hacer cosas imposibles. Escuche estas pocas citas, yo las amo profundamente. A. W. Tozer dijo, Dios está buscando a aquellos con quienes puede hacer lo imposible. Y me encanta esta siguiente frase. Qué pena que solo planeemos las cosas que podemos hacer por nosotros mismos. George Müller afirmó, la fe no opera en el ámbito de lo posible y no hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe comienza donde termina el poder del hombre. La gran misionera Amy Carmichael dijo que cuando enfrentas lo imposible, puedes contar con el Dios de lo imposible. Me encanta esta cita de Warren Wiersbe. Nuestra fe no se pone realmente a prueba hasta que Dios nos pide que soportemos lo que parece insoportable, hacer lo que parece irrazonable y esperar lo que parece imposible. D. A. Moody dijo, si Dios es tu compañero, haz tus planes grandes e imposibles. Decimos, hermano Gibbs, esas son palabras de hombres. Escucha estos versículos. Jeremías 22:17. Oh Señor Dios, he aquí, tú has hecho los cielos y la tierra, y por tu gran poder has extendido tu brazo. No hay nada que sea demasiado difícil para ti. Jeremías 32:27 dice, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Hay algo que yo pregunte que sea demasiado difícil para mí? Mateo 19:26 dice, pero Jesús, mirándolos, le dijo, para los hombres esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. ¿Alguna vez has notado que hemos dejado de hablar sobre lo imposible y aún así servimos al Dios de lo imposible? Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido la espalda contra la pared, pensando, Dios, no sé qué hacer y no sé a dónde ir, no sé en qué dirección volverme. ¿Qué haré? Hemos tenido la espalda contra la pared y todo parecía bastante imposible. Parecía imposible para nosotros salir de esto sin un gran dolor o herida. Parece imposible salir de esto sin que se desarrollen algunos problemas financieros reales. Parece imposible que seamos sanados después de lo que dijo el doctor. Así que hay todo tipo de situaciones en las que nos encontramos. La primera cosa que quiero que notes aquí es que Jesús es consciente de esas circunstancias en las que sentimos que es una situación aparentemente imposible. Notaste que no dije una situación imposible, sino una aparentemente imposible. Parece ser imposible. Por ejemplo, cuando tú y yo nos enfrentamos a una de esas difíciles situaciones en la vida, con la espalda contra la pared o cuando pensamos que algo parece imposible, ¿qué decimos? Decimos, oh Señor, ¿qué voy a hacer? Ahora bien, aquí está la pregunta incorrecta. Recuerda, esto es realmente importante porque vas a recibir una de estas. Señor, ¿qué en el mundo voy a hacer? ¿Cuántos de nosotros hemos preguntado eso? Oh Dios, ¿qué en el mundo voy a hacer? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, Señor, ¿qué vas a hacer tú? Nada es imposible cuando la invasión sobrenatural de Dios a través del Señor Jesucristo entra en nuestras vidas y entra en nuestras circunstancias para ocuparnos de ellas. Si yo, y yo solo, tengo que lidiar con ellas, se voy a tener un problema. Pero si Él comienza a lidiar con ellas, si le permito, si le reconozco, si le invoco en mis circunstancias, Él va a tratar esa circunstancia, sin importar cuál sea. Debido a su compasión y amor, a menudo nos preguntamos por qué las cosas no suceden correctamente. Nos preguntamos por qué no podemos resolverlo. Dios no quiere que lo resolvamos. Él quiere que confiemos en Él, que nos fiemos de Él y, como Él dice, que le invoquemos.
No solo es consciente de nuestras circunstancias, sino que escucha, siempre tiene un plan para nuestras circunstancias aparentemente imposibles. Es decir, Jesús nunca se sorprende y siempre sabe lo que va a hacer, sabe cómo lo va a hacer y sabe dónde, cuándo y exactamente cuáles son los recursos necesarios. No importa con qué estés enfrentando en la vida, Él sabe exactamente qué hacer. Así que voy a detener mis cálculos y empezar a confiar y ver qué hace Él. Te sorprenderás de lo que Dios puede hacer en tu vida. Así que queremos buscar a Dios por lo imposible, creer a Dios por milagros y soñar que Dios haría más en nuestras vidas de lo que jamás imaginamos para su gloria y nuestro bien. Vamos a poner la base para esto mirando dos historias diferentes sobre Jesús. Lo interesante es que Jesús se asombró en dos ocasiones diferentes por dos razones diferentes. Historia 1. Jesús está en su propia ciudad natal y la gente estaba siendo crítica con él por decir quién era. Ellos dijeron, ¿quién se dice este hombre que es? La gente se preguntaba y no les gustaba. En Marcos 6, versículos 5 a 6 dice, no pudo hacer allí muchos milagros, excepto poner las manos sobre algunos pocos enfermos y sanarlos. Se asombró de su falta de fe acerca de quién decía que era. Historia número 2. Este es un centurión romano. Este centurión tenía un siervo enfermo, y va a Jesús y le pide que sane a su siervo. Ese centurión creía que Jesús podía sanar al siervo con solo una palabra. Lucas 7:9 dice, cuando Jesús oyó esto del centurión romano se asombró y, volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Así que, dos veces diferentes, Jesús se asombró, falta de fe, gran fe. Así que, pregunta y solo tú puedes responder esto. Si Jesús mirara tu nivel de fe, ¿se asombraría de lo grande, audaz y valiente que es tu fe, o se asombraría de lo pequeña que es y de lo que le falta? Piensa en esto. El año pasado, ¿qué grandes pasos de fe tomaste en alguna área? Este año pasado, ¿intentaste algo tan audaz, tal vez un poco arriesgado, que no podrías haber logrado sin Dios? ¿Qué hay de tu vida de oración? ¿Por qué oraste? ¿Qué pasaría si Dios respondiera a cada una de tus oraciones? ¿Qué sería diferente en el mundo? Lo triste para muchos cristianos, es que nada sería diferente porque no oraron, no tomaron ninguna acción, no fueron audaces. Y Dios dice, puedo hacer todas las cosas, y ni siquiera lo intentas. ¿Se asombraría Dios de tu gran fe o se asombraría de tu falta de fe? Nada es imposible con Dios porque Él no tiene fracasos. No leemos en la Biblia que Dios lo intentó realmente duro, pero no funcionó. Nada es imposible con Dios porque Él siempre entiende. Escucha, en este momento, el problema que atormenta absolutamente tu mente, Dios ya sabe cuál es la respuesta. Él sabe quién es la respuesta, sabe dónde está la respuesta, sabe cómo arreglarlo, sabe cómo cambiar las cosas. El problema es que medimos la capacidad de Dios por nuestra capacidad, porque no podemos hacerlo, porque no lo sabemos, porque nunca lo hemos experimentado. De algún modo agrupamos a Dios con nosotros. Pensamos que Dios está allí arriba diciendo, te escuchó y absolutamente no va a funcionar. ¿Sabes qué hacemos? Medimos por nuestra comprensión. Cuando enfrentamos un problema en el matrimonio, la salud, las finanzas o los hijos, lo que sea que esté pasando en la vida, frecuentemente lo que queremos saber es cómo podría esto funcionar. En Juan 6, versículo 8 a 9, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dijo, hay un niño aquí con 5 panes de cebada y 2 peces pequeños, pero ¿qué tan lejos llegarán entre tantos? Ese es el problema, está tratando de resolverlo, queriendo multiplicar y sacar la calculadora. No lo entiendo, Jesús, ¿cómo puede funcionar esto? No lo entiendo. La fe no significa que tengas que entender cómo. ¿Cómo exactamente va a proveer Dios? No estás obligado a entender. Estás obligado a creer. Dios nos ayuda en áreas de la vida que son imposibles porque sabe que después enfrentarás más situaciones imposibles.
Quiere que puedas mirar hacia atrás. Por eso, cuando los 5.000 hombres, más mujeres y niños, fueron alimentados milagrosamente, la Biblia dice que había sobras, 12 canastas. ¿Cuántos discípulos? 12. Cada uno de ellos llevó una canasta llena. ¿Por qué? Porque para el resto de sus vidas, si se enfrentaban a otra situación imposible, recordarían el momento en que Dios hizo un milagro tan grande que había sobras. Quiero que mires en el capítulo 14 de Mateo. Dios dice, ¿quieres que haga lo imposible? Nos da una lección aquí. Es la historia de Pedro caminando sobre el agua. Vamos a comenzar en el versículo 22. Y enseguida Jesús obligó a los discípulos a que entraran en la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Y cuando hubo despedido a las multitudes, subió al monte a orar aparte. Pero la barca, ahora los discípulos, en el versículo 24, estaba en medio del mar, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos están en una barca. Jesús los ha puesto en ella y están en una tormenta infernal, una tormenta feroz, una tormenta que tiene a estos discípulos, incluidos los marineros aterrados. Ahora, mira lo que sucede. Y en la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Y cuando los discípulos le vieron, en el versículo 26, caminando sobre el mar, se turbó, diciendo, «Es un espíritu». Y gritaron de miedo, pero enseguida Jesús, hablándoles, les dijo, «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Ahora, alguien va a pedir a Dios por lo imposible, o han visto lo imposible. Así es como alimentó a los 5.000, pero ahora van a pedir lo imposible. Versículo 28, y Pedro le pedó y dijo, «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Aquí está la primera clave. Tienes que pedir. Tienes que pedir lo imposible. Es lo que hizo Pedro. «Señor, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Ahora, todos los discípulos estaban en esa barca, todos ellos, pero solo uno pidió. Pero porque un hombre pidió, Dios hizo lo imposible. ¿Cuándo fue la última vez que pediste específicamente? En Santiago, donde dice, «Pide y recibirás», es la palabra para pedir con especificidad. ¿Cuándo fue la última vez que pediste lo imposible? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué cosa imposible deseas que Dios haga? Y mi Dios dice, pide en fe eso creyendo y recibirás. ¿Entiendes? No eres tú quien va a hacer lo imposible, es Dios a través de ti quien va a hacer lo imposible. Si piensas que eres tú quien lo va a lograr, entonces tienes un problema de vanidad. ¿Entiendes cuán poderoso es tu pedido? ¿O ha bancarizado el diablo tu fe, haciéndote creer que tu pedido no va a hacer ninguna diferencia? Pide en fe, creyendo, y recibirás. Deberías tener una lista de cosas imposibles que estás pidiendo, pero tienes que pedir. ¿Quieres que Dios haga lo imposible? Número 1, tienes que pedir. Número 2, tienes que quitarte los ojos de la tormenta. Ahora, atrapa esto. Si hubiera estado en la barca, creo que hubiera dicho, Jesús, quiero caminar sobre las aguas, pero podrías detener esta tormenta. Podrías mejorar las circunstancias, por favor. Dios no va a arreglar las circunstancias si hace eso, es lo que hace el hombre. Está bien, hermano, ¿cómo? Aquí está lo que queremos hacer ahora. ¿Cómo arreglamos este desastre? Dios dice, una vez que dejes el desastre en mis manos, tienes que quitarte los ojos de la tormenta. La tormenta en tu vida no es razón para no pedir a Dios lo imposible. ¿Sabes qué dice el diablo? Sí, él puede hacer lo imposible por ella o por él, pero tú tienes los ojos paralizados por las circunstancias. Quítate los ojos de la tormenta. La tormenta no controla el poder de Dios controla la tormenta. Nunca es el momento adecuado para hacer lo imposible, nunca. Bueno, esperemos un año. Seguirá siendo imposible, y las circunstancias no gobiernan el poder de tu Dios. Escucha, puedes confiar en Él. Lee Hebreos 11. Ninguno de ellos tenía una red de seguridad, ninguno.
Decimos, hombre, quiero que Dios me use. Ninguna persona en las Escrituras tenía una red de seguridad. Lo que tenían era Dios. Tienes que deshacerte de un plan B. Creo en ti, Jesús. Creo que eres el Dios de lo imposible, pero por si acaso no vienes a través de mí, quiero que estés un poco más cerca porque si de alguna manera empiezo a hundirme, quiero agarrar la barca. La barca es mi plan B. Dejaste de tu plan B. Tienes que dar un paso. Mira lo que dice allí en el versículo 29, y él dijo, ven. Y cuando Pedro descendió de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Te das cuenta de que Dios podía haberlo levantado y llevado, pero no lo hizo. Pedro tuvo que dar un paso. ¿Qué se necesitaría para que tú des un paso? Nunca alcanzarás tu potencial jugando seguro. Dios quiere que intentes algo que no es posible en absoluto a menos que Dios intervenga, y eso da miedo. La mayoría de nosotros quiere abrazar la seguridad. Pedro es un gran ejemplo. Estaba en la barca cuando Jesús estaba caminando sobre el agua en una tormenta que amenazaba a pescadores experimentados. Llamó a Pedro y Pedro salió y, por un momento, caminó sobre el agua. Luego la gente piensa que, porque Pedro fracasó, ahora se hundió. Por lo que fracasó, pero había 11 fracasos más grandes que nunca salieron de la barca. Hay personas que piensan que fracasar significa que estás fallando en Dios. He descubierto que fracasar es a menudo el primer paso para descubrir a Dios. Nunca dejes que el miedo al fracaso te detenga de dar un paso de fe. ¿Qué pasa si salimos a iniciar un negocio? No sé si llama fe, consejo sabio, oración, pero sigue siendo arriesgado, lo que es la razón por la que la mayoría de la gente quiere garantías. Ahora, algunos de ustedes están jugando a lo seguro y lo saben. El escritor de Hebreos dice, Hebreos 11, versículo 1, la fe es la confianza de que lo que esperamos realmente sucederá. Nos da la certeza sobre las cosas que no podemos ver aún. Y el problema para muchos de nosotros es que queremos una garantía, pero la realidad es que Dios no opera de esa manera. Lo siento, puedes tener fe o puedes tener control, pero no puedes tener ambos. A veces solo tienes que decir, creo que Dios me está llamando a hacer esto. Has orado al respecto y tienes consejo sabio, no estás violando las Escrituras. Y dices, creo que Dios quiere que hagamos esto. No hay nada de malo en eso. Y dices, y si fracaso, bueno, y si lo haces, levántate de nuevo. ¿Sabes? Aunque el hombre justo cae 7 veces, el Señor lo levantará. No tengas tanto miedo de fracasar. Algunos de ustedes tienen que soltar el control para poder dar un paso de fe. Dios no te va a mostrar los pasos 3, 4 y 5 hasta que des el paso 1. Tienes que dar el primer paso. Y algunos de ustedes tienen que arriesgarse. Para acercarme a mi destino, tengo que alejarme de mi seguridad, me da mi cheque de pago, mi garantía de lo que sea. Tendré que correr un riesgo. Y eso es lo que separa a los hombres de los niños. No es que sean mejores o simplemente tomaron el riesgo. Puedes preguntarte qué va a pasar, pero si supieras que no se llamaría fe, ¿quién sabe de qué eres capaz? Intentar y fracasar no es tan malo como no intentar nada en absoluto, ¿verdad? Quiero que hagas algo que no has hecho antes. Si quieres algo que nunca tuviste, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Y si lo haces, no te sentirás cómodo porque nunca lo has hecho antes. No tienes ninguna seguridad a la que aferrarte. Hay personas en esta sala sentadas sobre algo que te gustaría hacer, pero tienes miedo de hacerlo. Lo sé. Hay algo y ha estado en ti durante un par de años. Quizás comenzar tu propio negocio, tal vez desarrollarlo, cambiar de carrera. Puede que tengas que retroceder por una temporada para avanzar. Está bien. Y se necesita fe para llevar esos cambios a cabo. No es una locura, no es sin consejo, no es sin oración, pero al final del día eres tú quien tiene que correr el riesgo, cortar la línea de seguridad y dar el paso sobre el agua. Nada va a suceder hasta que salgas de esa barca y algunos de ustedes irán a la tumba preguntando, me pregunto si lo hubiera hecho.
Me pregunto si simplemente hubiera renunciado a eso. Me pregunto si hubiera comenzado eso. Y nunca sabrás hasta que lo hagas. Nunca sabrás. Así que no te quejes de dónde estás si no estás dispuesto a dar un paso de fe para cambiarlo. Lo que quiero que recuerdes es esto: nunca subestimes lo que Dios puede hacer en tu vida cuando entregas todo lo que eres y todo lo que tienes a Él. Estoy completamente persuadido de que una de las razones primordiales por las que tantas personas están desanimadas con su vida mirando la vida y pensando: bueno, soy importante, nunca podré lograr nada. Nunca podré ser alguien, esa actitud de desánimo acerca de su vida. La mayoría de las personas, probablemente cuando miran sus vidas, no ven mucho progreso. Podría ser que nunca lo has entregado al que te creó, al que quiere trabajar en ti y revelarte y mostrarte lo que Él puede hacer, lo que hará con tu vida si le das a Él tu corazón. La mayoría de la gente es egoísta, tienen su vida en sus propias manos. Así quiero vivir, aquí es donde quiero vivir, o esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a tener. Este es mi camino a seguir, y así su vida es su propio plan. Lo que no se dan cuenta es esto: Dios tiene el mejor plan posible para tu vida, pero la única manera en que Él puede hacer que ese plan funcione es que abras tus manos, entregues tu vida a Él y te des a Él completamente y totalmente. Ahora, eso es una cuestión de pura fe. ¿Crees que Dios tiene el mejor plan? Absolutamente. ¿Estás dispuesto a permitirle que te demuestre el mejor plan? La mayoría de la gente no lo está. Entonces, lo que han hecho es encerrarse en su propio plan pequeño, mientras que Dios tiene el mejor. Pero debes abrirte a Él para ver qué podría hacer Dios contigo. Dios se especializa en cosas que parecen imposibles. Él conoce 1000 maneras de hacer un camino para ti. Pero cuando soltamos y dejamos que Dios tenga su camino, su maravilloso camino en nuestras vidas, se necesita una fe simple y como la de un niño para confiar en Él y observar lo que Él hace en tu vida. Si fuiste bendecido por este mensaje, escribe la palabra amén en la sección de comentarios abajo. Declaro que todas las bendiciones de este mensaje ahora están sobre ti en el nombre de Jesús. Puedes ayudarnos a alcanzar a más personas y difundir el Evangelio compartiendo el video con un amigo o familiar que sepas que necesita la bendición de este mensaje y haciendo clic en el botón de me gusta. También recuerda suscribirte a nuestro canal de Devociones de Jesús para más videos que bendecirán tu corazón y elevarán tu espíritu. Apreciamos a todos aquellos que nos apoyan. Eres bendecido para ser una bendición.